Bueno, en la presente píldora de lo que vamos a hablar es del vicio de la voluntad llamado error y que recae sobre la intención. Recordemos que cuando hablamos de vicio de la voluntad tenemos que pensar en error, dolo y libertad y violencia, perdón. Tanto el error como el dolo recaen sobre la intención y la violencia recae sobre la libertad. Sin embargo, cuando un acto es ejecutado con falta de discernimiento, ahí vamos a estar en presencia de un acto involuntario. Es decir, si falta el discernimiento, es un acto involuntario. Si hay dolo o error, o libertad o violencia, estamos en presencia de un acto viciado. El artículo 265 dice: error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Cuando hablamos de error, tenemos que pensar en el falso conocimiento de las cosas. Ahora, no todo falso conocimiento de las cosas va a ser relevante jurídicamente. Vamos a ir con un ejemplo. Supongamos que yo soy un músico de heavy metal y necesito una guitarra de color oscuro para poder tocar en mis conciertos. Entonces voy a una tienda online de una casa de música y entre el catálogo de colores elijo una guitarra que me gusta, color esparta. Yo digo, bueno, color esparta, asociado a la guerra de los espartanos, la batalla de las Termópilas, qué sé yo, sangre, color oscuro por lo menos. Resulta que cuando me llega la guitarra una semana después es una guitarra rosa. Entonces, ahí hay un claro falso conocimiento de los hechos. ¿Y por qué es importante el error? Porque si yo hubiera conocido que el color esparta era un color rosa, yo no hubiera contratado. Y ahí es cuando el error es importante y es relevante para causar la nulidad del acto. Después en otra píldora vamos a ver lo que es la nulidad del acto. El error es importante cuando es determinante de la voluntad, el elemento sobre el cual recae. Supongamos un caso en el cual yo voy a comprar un auto y me dicen que está bien de motor, bien de chapería, y yo veo que tiene unos detalles metalizados, que parece metal, y digo, che, ¿eso es plástico pintado o es metal? Y me dicen, no sé. Entonces yo digo, bueno, lo compro. Resulta que después me entero que es plástico metalizado. Ese error es relevante para demandar la nulidad del acto. Es determinante de la voluntad. Yo hubiera comprado igual el auto si, en vez de darme cuenta que esos detalles eran de plástico, que eran de metal, sí, a mí me daba igual. A mí lo que me importaba es que el auto ande bien, que esté bien de chapa. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar los errores que son relevantes o esenciales de los errores que son incidentales. Repetimos, el error sobre lo que recae es sobre la intención, que es un elemento interno del acto voluntario, y de no haber tenido un falso conocimiento de las cosas, la persona jamás hubiera celebrado el acto. Es decir, si yo hubiera sabido que la guitarra color esparta era color rosa chillón, yo no hubiera celebrado ese contrato. Para que el error cause la nulidad, debe tratarse de un error esencial y ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado. El error se clasifica en dos maneras, o en dos formas: accidental y esencial. El esencial es el que se refiere al elemento del acto que se ha tenido en mira al tiempo de su celebración. En cambio, si recae en circunstancias accesorias o intrascendentes, como dijimos esos detalles en el auto, ahí vamos a ver que el error es inhábil para producir la invalidez, que sería la nulidad. ¿Cuáles son los supuestos de error esencial? Los supuestos de error esencial son, dice, el error de hecho es esencial cuando recae sobre la naturaleza del acto. Ello sucede si una de las partes entiende que vende algo y la otra piensa que se trata de una donación o a la inversa. Es decir, celebramos un contrato y nosotros estamos pensando que estamos haciendo una compraventa cuando en realidad estamos haciendo una donación. Bueno, eso es sobre la naturaleza del acto, el tipo de acto que estamos celebrando. Después puede recaer sobre un bien o hecho diverso o de distinta especie de la que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa de la querida.
Supongamos que yo paso por una joyería y digo, mirá qué lindo ese reloj, lo veo dorado y digo, debe ser de oro. Yo pienso que es de oro. Voy y lo compro. Después, un conocido me dice, no es de oro, Julián. Bueno, ahí ese objeto que yo tuve en mira para contratar, para comprar, es de una calidad distinta a la que yo había pretendido. Entonces ahí hay un error que es determinante de la voluntad. Yo quería un reloj de oro. ¿Mm? Después, la cualidad, el inciso C del artículo 267 dice, la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común a las circunstancias del caso. La cualidad sustancial del bien. Supongamos que cuando hablamos de cualidad sustancial tenemos que hablar de algo que hace que esa cosa sea una y no sea otra. Sea la cuestión que caracteriza a ese objeto. Podemos hablar de, no sé, a ver, que se me ocurra un caso. Una cualidad sustancial podría ser un... Yo quiero comprar un animal, no sé, esto por supuesto cayó en desuso, pero quiero comprar un animal para que se reproduzca. Vamos, un caballo que sea de una buena raza para que se reproduzca. Bueno, resulta que el caballo es infértil. Ese caballo no me sirve a mí, porque yo quería un caballo para reproducir esa buena genética que tenía ese caballo y por lo tanto ya no puedo hacerlo. Que es una cuestión que se ha alegado varias veces, o que se ha planteado, o que está en algunos manuales, sobre los matrimonios cuando se descubría que las personas eran infértiles. Es decir, se ha planteado el error para dar la nulidad del matrimonio cuando las personas se enteraban que la otra pareja, que la otra parte del matrimonio, que el otro cónyuge era infértil. ¿Por qué? Porque decían que ellos querían tener un matrimonio para tener hijos. Esto, bueno, esto es lo que se argumentaba antes, digo, son ejemplos históricos. Después, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresos tácitamente, dice el inciso D. El inciso E dice la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración. Acá puedo darle el ejemplo del pintor Pablo Picasso. Es decir, yo quiero que me pinte a alguien un retrato y veo que hay alguien que se llama Pablo Picasso en el internet. Yo digo, mirá, Pablo Picasso, lo contrato. Bueno, yo soy un ignorante y no sé que Pablo Picasso está muerto. Lo contrato igual, el día que viene a pintarme, no es el pintor español, sino que un pintor rosarino. Esa es la persona, un error en la persona. Y por último, el artículo 269 dice, subsistencia del acto, la parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y contenido que aquella entendió celebrar. Es decir, volvemos al ejemplo de la guitarra. Si yo quiero demandar la nulidad de la compra de la guitarra, de ese contrato, pero la casa de música me dice, yo te mando una guitarra negra, vos me devolvés, yo te mando una guitarra negra, bueno, no hace falta declarar nulidad, sino que se subsana el acto de esa manera.